Ya estuvo. Adelante, Abraham. Ok, este, pues muy buenas noches a todas y todas, para los que nos siguen a través de Facebook Live y también pues la invitación a quien se quiera unir al diálogo, compartimos el link de Zoom. Nada más les recordamos que apaguen su micrófono al entrar. Y en este sentido, pues, estamos en nuestro séptimo programa de diálogo sobre desintoxicación y alimentación para la salud. En esta ocasión, nos toca hablar sobre harinas, pastas y pan industrializados de manera general. Y recordarles que forma parte de un programa de la Unidad de Salud Colectiva Integrativa, del Centro Ecodiálogo de la Universidad Veracruzana. Y pues el objetivo es como abrir un puente para ir poco a poco, ir viendo cómo nos relacionamos con los alimentos. En este caso, sobre todo, ver la relación que hay sobre los alimentos industrializados, en este caso las harinas, y la relación que hay con la salud o los efectos adversos que puede haber en la salud. Por eso ahí ponemos del lado derecho unas imágenes que son harinas, ¿no? Que pueden ser harinas de trigo, de cebada, etcétera, ¿no? También, pues en este sentido, agradecer que, pues que nos hayan acompañado en esto a lo largo de estos programas y pues eso de manera general. Y para iniciar me gustaría que diéramos nuestra palabra, Enrique, entonces pues abro el micrófono para lo que nos quiera decir tu corazón. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, pues buenas noches a todas y todos. Un gusto estar por aquí. eh, Nuevamente en nuestro programa de diálogos sobre alimentación y desintoxicación de alimentación para la salud. Eh, pues creo que es una serie de programas esenciales para acompañar este método más vitalidad para construir de una manera real para todas y para todos, para las personas, esta posibilidad de percatarnos y poner en práctica que la curación sustentable, que la sanación, que es lo mismo decir la sanación, la curación sustentable de nuestras enfermedades, la atención de nuestras enfermedades, que pues tristemente es cuando nos ocupamos de la salud, pero bueno, ya sea que nos ocupemos cuando estamos en la enfermedad o que nos ocupemos desde una más o menos salud estable, pues lo importante es que nos percatemos cómo el proceso de la curación, el proceso de la restauración de ese estado de bienestar, de salud, pues depende precisamente de una serie de aspectos en los cuales la desintoxicación y la alimentación para la salud es fundamental, esencial, y que muchas veces decimos, no, es que yo me alimento bien, pero espero que a la luz de todos estos programas que llevamos, pues se haga más evidente de realmente lo terrible que nos alimentamos y cómo en ese estado de intoxicación, pues resulta pues imposible que haya una restauración. Y sin embargo, lo que hacemos es que corremos a una terapia, a unas pastillas, a unos chuchitos, a alguna terapia alternativa o convencional, bajo la expectativa y bajo la creencia profunda de que es eso lo que nos va a curar, ¿no? Cuando es realmente desde un proceso donde le podamos dar a nuestras células, a nuestro ser, pues los elementos para que precisamente las células se restaure la función y podamos estar, digamos, viviendo bajo un proceso de salud de enfermedad viable y en florecimiento de la vida. Entonces, bueno, creo que estos temas son medulares y en particular el de hoy es un tema
muy, muy escabroso, muy difícil, porque le decía a Abraham que es uno de los vicios que detecto más difíciles de, primero, percatarnos de que está ahí, de cómo se ha construido esta cuestión de las harinas blancas, procesadas, en donde se les quita la cáscara, donde se les quita pues los principales nutrientes y la posibilidad sobre todo de construir una alimentación que sea balanceada, es como con el equivalente de lo que se hace con el azúcar, ¿no? En vez de que comamos una caña y le chupemos con todo lo que tiene, un betabel, que son las dos fuentes más, o maíz, que también esa es otra, pues lo que se hace es un proceso completamente artificial, muy similar a lo que pasa cuando la hoja de la coca, que es una hierba, una planta sagrada en Sudamérica, se convierte en cocaína, ¿no? Entonces, ese equivalente es cuando se industrializan las harinas, de trigo sobre todo, y se les quita todo lo esencial, se convierte en puramente carbohidratos refinados y no solamente pierde su valor alimenticio, sino se convierte en una fuente como seguramente veremos ahorita con Abraham, de inflamación crónica, es uno de los asuntos, y sobre todo de inflamación del colon y de la parte baja de los intestinos, que esa es, por ejemplo, en el caso de la pandemia que recién vivimos, no sé si te recuerdas, Abraham, más del 80 o 90% de las personas que fallecían tenían una correlación total de presencia de esta inflamación crónica del colon, ¿no? Entonces, esto está asociado precisamente a las harinas, entre otras cosas, a las harinas refinadas, y en particular, pues como no comemos así la harina, no nos echamos como el azúcar, no nos echamos una cucharada de harina, la comemos fundamentalmente a través de pastas y de panes blancos industrializados, y mucho peor industrializados realmente de marca, hecho con una cantidad de químicos un trigo pues muy deficiente. Entonces creo que este tema de los panes industrializados y de todo lo que está detrás de ello es un tema central para poder construir una forma salutogénica de alimentación. Así es que pues muy contento de abordar este tema y esperemos que sea de gran utilidad. Gracias, Abraham. Gracias, Enrique. Sí, efectivamente, como lo mencionas. De hecho, cada vez que me voy metiendo bueno, nos vamos metiendo, mejor dicho, a este tema de la alimentación, pues vamos sacando como el hilo negro, ¿no? De ahí de la industria y realmente cómo esa parte, pues sin saber, realmente nos estamos alimentando de ciertos, eh, por ejemplo, en este caso, ciertos, no sé si llamarlo productos, pero bueno, más bien artesanías también, porque es un arte también el hacer el pan, este, que creemos que nos estamos alimentando de una forma correcta, pero cuando vemos realmente, como dicen, el meollo del asunto, realmente vemos que tiene grandes implicaciones en la salud. En este sentido, también noté los dos polos, ¿no? Los dos polos que quería compartirles desde la parte perjudicial de la salud y por otro lado la belleza también al ver las imágenes, la belleza, perdón, en los granos y en la naturaleza, ¿no? Entonces, son dos polos muy opuestos, pero que realmente hay que ir como desenterrando para ir poco a poco, hacernos un poco más conscientes de lo que estamos consumiendo en el día a día y que eso pues realmente tiene un impacto en nuestra salud. Y como bien lo decías, en la pandemia por COVID-19, muchos de los que fallecieron era por esta correlación, ¿no? Con la inflamación crónica, enfermedades que se relacionaban con los altos índices de muerte que muy probablemente también tenían una implicación con esta parte de la alimentación. Entonces, tal vez mucha gente estaba inflamada sistémicamente, crónicamente, sin saberlo,
y pues el resultado fue esta sindemia. En ese sentido, les quise poner unas imágenes de harina, de panecitos. De hecho, cuando los veía, yo casi no como pan, pero al ver las imágenes se me antojaba. Entonces ahí luego le aventaba un chascarrillo a mi compañera, ¿no? De que viera las imágenes del pancito y el trigo y la cebada. Am, vea, creo que no me deja cambiar las diapositivas, pero voy a volver a compartir. Creo que voy a compartir, porque no sé qué error me genera que me bloquea el pasar las diapositivas. Te voy a Eh, eh, hacer anfitrión oficial para ver si a lo mejor es eso. ajá. A ver, checo y ya. Ahí está. Bueno, en ese sentido, bueno, como les decía de las imágenes, ¿no? Que ahí hasta se me antojaba un pancito, pero lo digo en broma. No, vi los dos polos, ¿no? La belleza también en el arte de hacer el pan, las pastas, pero cuando es de una forma artesanal, no industrializada, y la belleza de dónde se obtiene. Por eso quise poner esta imagen, que me pareció muy bonita porque se notaban los colores, ¿no? Por ejemplo, de dónde se obtienen las harinas, se pueden obtener de trigo, cebada, maíz, almendra, centeno o coco. Son algunos de los elementos donde se pueden hacer y les quise compartir estas imágenes. Ahí podemos ver el maíz colorido, las harinas de cebada, de trigo, y en ese sentido cómo este alimento que sí es nutritivo cuando se come, pues no tan procesado, a diferencia de cuando es ultra refinado o se convierte en harina. Entonces, en este sentido, yo me puse a ver que si había beneficios de comer harinas refinadas, pero realmente no los hay. Así se los diría, no hay beneficios, realmente hay riesgos hacia la salud, siempre y cuando la harina es ultra refinada. Eso quiere decir que pasa un procesamiento o un método de triturado, luego es secado, triturado, secado, y muchas veces pasa esto y al final se tamiza. Al decir tamizaje, esto es como una rendijita que tiene como ranuras muy, muy pequeñitas y ahí se tamiza todo lo que queda de lo que se trituró y secó y queda un polvo fino. Esto se hace de igual forma con todos los bueno, no ingredientes, elementos que les comenté, como el coco, la almendra, el maíz. Y pues al final tiene un proceso desde que se corta desde la industria. Por otro lado está viendo la contaminación que puede generar todos estos procesamientos y al final acaba en bodegas, como podemos ver en la tercera imagen, ¿no? Ya ultra refinada la harina, y es la que genera un mayor riesgo. En este Abraham, sentido, ¿sí? Abraham. ¿Sí? Sí, bueno, quería comentar nada más ahí que hace unos 2 o 3 días estábamos acá en casa en la fiesta, en mi fiesta trajeron cuscús y entonces comentamos, qué rico el cuscús. Y entonces me puse a averiguar qué interesante, fíjate, eso es muy interesante, muy, muy interesante que pues consultas en el YouTube, o consultas los videos relacionados con couscous y a le puse cómo se hace couscous
buscando cómo se fabrica el cuscús, que es la harina, ¿no? No cómo se cocinar el cuscús. Y todos los videos, hasta que le puse en inglés, una combinación ahí para que me saliera cómo es el proceso para producir cuscús. Y ya viene la historia de que el cuscús es un alimento del trigo, pues de hace miles de años en el Magreb, en el norte de África. Y cuando encuentro un video de cómo se genera, cómo se fabrica el cuscús, en vez de traer la forma artesanal, que hay unas ollas preciosas así en Marruecos, en Argelia, y todo el proceso artesanal, lo que trae es eso que platicaste, pero te lo muestra en imágenes de video y es, pues, no hay otra palabra, terrorífico el ver, como dijiste, todas las veces que se le mete vapor, se le mete calor en seco, se pasa por filtros, por recipientes enormes de metales y se tamiza, que es una manera de decir, se cuela, se pasa por de manera que lo finito atraviese y lo más grueso no pueda atravesar. Y de verdad que después de ver el video, son como 8 pasos, pero así tremendos de temperaturas tremendas y de agitaciones y de golpearlos y de tal. Dices, bueno, ahí es imposible que quede nada, pues que valga la pena, ¿no? Entonces, cuando realmente es un proceso, pues de hace miles de años que se hacía y se hace, por suerte, todavía en el Magreb, en el norte de África, en muchos lugares artesanalmente, como aquí, que sería el equivalente a comer las tortillas de minza o de maseca, ¿no? Cuando va a una tortillería, es que parece algo muy intrascendente, pero es fundamental a la diferencia de cuando se hace con el nixtamalizado, que no le han quitado el aceite, para el aceite de maíz, que no le han quitado la cáscara, que no le han quitado una cantidad de cosas, y esa es la diferencia. Supongo que más al rato vas a ir, pero quería comentarlo, por ejemplo, respecto a un cuscús. Y entonces es práctica, o sea, todas las recetas que observas en el internet son a partir de cajitas de cuscús. Y para la gente, sea buen cocinero, muy buen cocinero, chef o lo que sea, eh, acceder a cuscús es acceder a una cajita de cuscús industrial que pasó por todo eso que ya platiqué, y es exactamente lo mismo que pasa con las harinas que consumimos. Y un último detalle, pues cuando hay un meme ahí muy interesante que dice, no eres, no eres intolerante al gluten, eres intolerante al plaguicida, ¿no? ¿Cómo se llama esta cuestión de Monsanto? Eh, a este plaguicida que le ponen, pues, al trigo. Eso es lo que realmente hace que Glifosato. seamos el glifosato, exacto, perdón. No eres intolerante al gluten, eres intolerante al glifosato y yo le agregaría a todo este proceso tremendo quizás sería bueno que en algún día hiciéramos, y lo anotas por ahí, Abraham, uno sobre la leche, sobre las leches y los lácteos, ¿no? Que es lo mismo, no eres intolerante a la lactosa, eres intolerante a lo que las pobres vacas, los alimentos, todas las antibióticos y todo lo que se hace con la leche y que mata la leche y que hace que se produzca estas intolerancias. Entonces, bueno, nada más quería comentar la diferencia que hay entre un grano de trigo integral, completo, tratado artesanalmente, a un grano, pues, como todo lo que estás diciendo, que perdió la cáscara, que perdió todo y que ha sido sometido a varias veces supercalentamientos y cribamientos. Entonces, bueno, quería comentar eso. Sí, gracias, Enrique. Sí, efectivamente, ¿no? Es el cúmulo de eventos que al final se materializan en lo que llevamos, bueno, en lo que llega a nuestras mesas y al final, al ingerirlo, eso es lo que ocasiona o se manifiesta, ¿no? En una enfermedad o a lo que llamamos enfermedad, pero realmente es un cúmulo de eventos sistémicos. A ver, en ese sentido,
Eh, bueno, el método de secado, como les decía, bien como lo dijiste, Enrique, está a altas temperaturas y donde se pierde pues el valor, ¿no? De esta manera artesanal, perdón, de preparar el alimento. Y yo le sumaría la pérdida de microbiota, ¿no? Porque también el simple hecho de que nosotros lo estemos agarrando, lo estemos preparando, amasando, pues hay pérdida de ahí de muchos microorganismos que realmente nos hacen bien a nuestro cuerpo, a nuestra salud, incluso para, ya lo hemos mencionado, la salud mental, la inflamación, etcétera. Entonces, al final, pues se manifiesta, ¿no? En esta pérdida de microelementos o elementos, bacterias, y que esa pérdida se traduce en una enfermedad. En este sentido, las harinas integrales, vi ahí como encontré como una frase, ¿no? Son como lobos disfrazados de ovejas. Esto porque pues realmente creemos que nos hacen bien, pero realmente no. Podemos decir, bueno, pero si como hago mi pan con harina de coco o harina de cebada, no creo que haga tanto mal, ¿no? Pero realmente sí, o sea, cualquier harina ultraprocesada, industrializada, no es recomendable comerla. Sobre todo en esta pérdida de los micronutrientes, minerales, vitaminas, todo eso se pierde en el proceso. Eh, También la cáscara, ¿no? Que tiene una fuente de vitaminas y minerales, también se pierde y lo único que queda es lo que está en el centro, ¿no? Y triturado y procesado muchas veces y al final se traduce en esa harina, ¿no? Que realmente es almidón. Y pues en ese sentido, súmale el tamizado, ¿no? Que todavía se divide eso y queda una harina muy fina, pues realmente lo que absorbe nuestro cuerpo es nulo, ¿no? En nutrientes o vitaminas o microelementos. Y pues esto a largo plazo puede afectar en la salud, como les mencionaba, porque pues en sí es un polvo que se comporta como los azúcares. Y como ya vimos con el azúcar ultra refinada, pues también tiene muchos efectos sobre la salud. Y esta harina ultra refinada, pues produce, que más adelante lo voy a explicar, los picos de glucosa y los picos de insulina. Y aquí estuve buscando algunas enfermedades relacionadas con las harinas refinadas y entre ellas se encuentran, bueno, yo diría que hay más, ¿no? Pero ansiedad, también ansiedad por no comer, porque luego genera esa ansiedad de no saciedad y uno también come, ¿no? Porque no hay saciedad, irritabilidad también, alteraciones como enfermedades neurodegenerativas, entre ellas Alzheimer, sobre todo el sobrepeso y la obesidad, porque como es grande la cantidad de glucosa que entra en nuestro organismo y carbohidratos, que el organismo no tiene la capacidad de procesarlo y ahora sí que se transforma en grasa y se va a la grasa abdominal. Y como ya sabíamos que los problemas de obesidad y sobrepeso están relacionados con la inflamación. El síndrome metabólico, enfermedades inflamatorias, que ya lo he mencionado que anteriormente, que se relaciona con otras enfermedades, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, realmente, como vemos, es como una correlación. Casi todos los temas que hemos hablado sobre enlatados, empaquetados, azúcares, ahorita harinas, todos recaen en estas enfermedades. Entonces, realmente son las enfermedades que a partir de que entró la industria alimentaria también han venido aumentando considerablemente a raíz pues, de estos procesos de alejamiento, ¿no? De preparar nuestros alimentos, ultraprocesarlos y pues son las consecuencias que estamos observando actualmente. Aquí vuelvo a poner el azúcar porque también las harinas refinadas se parecen como el azúcar. Y en este sentido, como les mencionaba, hay picos de glucosa y picos de insulina. ¿Esto por qué? Porque como las harinas, a ver, déjenme ver mis apuntes también. Como las harinas, pues lo que queda es almidón, pues son moléculas de glucosa.
Entonces, este azúcar, pues el almidón son varias moléculas de azúcar unidas unas con la otra y forman una molécula más grande que es el almidón. Entonces, esto cuando entra al organismo es una bomba. Al entrar el, el almidón al organismo, pues lo que pasa inmediatamente es que los niveles de glucosa en sangre aumentan, ¿no? De hecho, ahí se puede ver en la imagen donde se pone el pan blanco, las pastas, las pizzas. Cuando tú las ingieres, pues el pico de glucosa es rápido, así aumenta. A diferencia de cuando comes verduras o algunos vegetales o algunos panes o pastas que son artesanales, el nivel de glucosa o la absorción de glucosa es más lenta, entonces no entra tan rápido al torrente sanguíneo. Entonces, esto se relaciona porque cuando llega la glucosa por comer harinas refinadas al intestino, se va a absorber más rápido y se va a ir a los vasos sanguíneos. E inmediatamente el páncreas pues trabaja más, debe de meter el azúcar a las células y por eso debe producir insulina. Entonces, tanto la insulina y la glucosa aumentan y pues al final, como el consumo es a largo plazo y es constante, me echo un pancito en la mañana, en la noche, aparte me como una pasta al mediodía. No sé si han observado que cuando uno come pastas o harinas así o estos alimentos, puedes llenarte al momento, pero inmediatamente a las media hora, una hora tienes hambre. Y esto es porque como entra una gran cantidad de glucosa y la procesa el organismo, al final como que no hay esta saciedad por parte del mismo organismo. Entonces hay un mayor incremento de glucosa en sangre, una mayor insulina, eh, y pues toda esa energía o sobreexceso de energía se empieza a acumular como grasa abdominal, por eso se relaciona con el sobrepeso. Y también se empieza a almacenar en el hígado, por eso hay hígado graso. También aumentan los triglicéridos y esto hace que el páncreas se canse. Entonces, como el páncreas es el que produce la insulina, si no me recuerdo, ¿verdad? El páncreas es el que produce la insulina, sí, ajá. Como el páncreas ya no se cansa y ya no deja de producir insulina y por lo tanto ya la glucosa no va a entrar a las células y por lo tanto no vamos a tener energía. Por eso se hace resistencia a la insulina, no ingresa el azúcar a las células y pues esto causa al final pues una diabetes, una prediabetes por el consumo excesivo de harinas ultrarrefinadas. ¿Qué es lo que se recomienda? Como ahí está en la grafiquita, pues es consumir frutas, verduras, sustituir las harinas ultrarrefinadas. Y en este caso sería hacerlas nosotros mismos, ¿no? Hacerlas más artesanales para que no tenga este impacto que las harinas refinadas tienen. Y pues por ende, como hay una menor cantidad de glucosa, bueno, esta cantidad de glucosa que llega al torrente sanguíneo es menor porque se absorbe más lento, por lo tanto no tendríamos estos efectos adversos que los tendríamos por el consumo de harinas ultra refinadas. Entonces, pues esto nos lleva, eh, a ver, déjenme ver, espérenme. Ajá, esto nos lleva a un mayor riesgo de pues tener hígado graso, por lo que les comentaba que como hay un exceso de energía, un exceso de azúcar, se empieza a acumular en grasa arriba del hígado, hay músculo graso, la obesidad intraabdominal, que como ya hemos dicho que eso puede causar inflamación crónica a largo plazo, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, triglicéridos elevados y la inflamación crónica. Esto pues es grave porque como vemos se relaciona la inflamación con muchas enfermedades que más adelante vamos a ver. Y pues yo, ¿qué es lo que les recomendaría? Pues cortar de golpe eh, las harinas, porque esto puede llevarnos a problemas metabólicos y, como les mencionaba, a todas las enfermedades antes mencionadas. Y muchos dirían, pero me lo pones difícil, ¿no? Ahora que como, pues las alternativas más adelante las vamos a ver.
hay alternativas, no nos debemos de espantar, pero lo ideal es que no hay que comer harinas ultra refinadas. Es lo que la mayoría, incluso la mayoría de médicos recomiendan, ¿no? Por eso, en algunos casos se prohíbe este tipo de alimentos, pero hay alternativas. Como les mencionaba en esta diapositiva, que hay un mayor riesgo de inflamación crónica. Vuelvo a poner esta diapositiva porque es muy importante ver las enfermedades que están relacionadas con la inflamación. Nuevamente se relaciona el sobrepeso, diabetes, cáncer, disbiosis de la microbiota intestinal, alteraciones en la función cognitiva, ansiedad, depresión, etcétera. Hay un montón de enfermedades, entre ellas principalmente el cáncer, y pues todo esto genera un gran número de muertes al año. Se estima que hay 35 millones de muertes anuales por este tipo de enfermedades relacionadas con la inflamación. En este sentido, pues aquí, como les decía, se los pongo difícil, ¿no? Porque las harinas ultra refinadas, aquí puse unas imágenes que hace rato bromeaba, ¿no? Que hasta se antojan, ¿no? De algunas de verlas, no todas, pero sí algunas. Y pues nos debemos de alejar de esto, ¿no? De pastas, panes, galletas, pasteles, por ahí tenemos el pan integral. eh, y diríamos, ok, la tenemos difícil, ¿cómo le hacemos? Pues esto nos lleva a la fase 2 de alimentación desintoxicación. Primero es como ver de qué nos estamos alimentando, que nos hace daño, que no es lo adecuado comerlo, pero también no quiero también quiero hacer una reflexión crítica hacia nosotros. Tampoco no se trata de juzgar, ¿no? Juzgar cómo nos estamos alimentando, sino más bien de evidenciar qué es lo que está pasando con este tipo de alimento industrializado y ya de cada quien, pues, ya con esta información podrá generar su autonomía para saber si los come o no, ¿no? Pero tampoco quiero satanizarlos, o sea, no se trata de si está bien o mal, pero sí al menos tener esta información para que nosotros podamos tomar decisiones de si nos queremos cuidar o queremos seguir comiéndolos. Ya dependerá de cada una y uno de nosotros. Y en este sentido, primero sería alejarnos, desintoxicarnos de eso. ¿Y por qué lo podríamos sustituir? Esto nos llevaría a la fase 2, como ya lo habíamos mencionado, a consumir alimentos locales de temporada, frescos, de colores vivos, y muchos alimentos sustituyen esta glucosa que necesita el organismo, como verduras, frutas, ensaladas, etcétera. Pero ya yendo más hacia la fase 3 de cómo sustituirlo, aquí quise poner estas imágenes que también me parecieron muy bonitas, sobre todo las que están del lado izquierdo, en la parte superior e inferior, es de pues los granos de trigo y cebada. Realmente si los vemos, pues también hay una belleza en estos granos. ¿Y cómo podemos sustituir estas harinas ultraprocesadas o industrializadas? Sería haciendo nuestra propia masa madre. Aquí en la imagen central o en la imagen de en medio de la parte superior, ahí podemos ver que hay una preparación de masa madre y pues esa masa madre pues nos podría dar el pie para poder preparar nuestro propio pan. Como ahí tenemos dos imágenes de panes o pan artesanal. También tenemos la pasta artesanal que también pues, nosotros podemos preparar y que eso nos vincula de otra forma al alimento, ¿no? No desde el alejamiento de, como lo bien lo decía Enrique, que no sabemos cómo se prepara y la industria nos los da, que realmente podemos ver que es un alimento muerto y podemos comparar con la diferencia a si nosotros nos damos el tiempo de conseguir los granos, de cebada, de maíz, de trigo, y triturarlos. Vi una opción que es como triturarlos en nuestra propia licuadora, de no triturarlos a que queden finamente, sino más o menos. Luego se secan, se vuelven a triturar, pero es un proceso más artesanal. Y la diferencia aquí es que también nosotros le estamos dando nuestra propia microbiota o la microbiota que viene, o las bacterias que vienen en los propios granos. Y
Y pues se puede utilizar trigo entero, almendras, avena, coco, cualquier otro producto, o por ejemplo también está la nuez. Y como les decía, se pueden triturar en la licuadora y nosotros empezar a preparar nuestras eh, harinas artesanales. Y la ventaja de esto es de que no se pierden los nutrientes, porque seguimos teniendo los macronutrientes, vitaminas, minerales, y ya no encuentro mi nota, pero por aquí tenía otros elementos que también no se pierden en este procesamiento si nosotros lo hacemos desde casa. Y bueno, también podemos decir, pero Abraham, me lo pones difícil, ¿no? Primero me dices que lo deje de comer, no puedo dejarlo de comer y ahora me dices que lo prepare. Pero quiero decirles que hay algunas alternativas también. Hoy en día hay algunas panaderías que ya empiezan a aparecer harinas de estas fuentes enteras, que no son harinas procesadas ni tamizadas. Y pues el primer paso es como, si no, primero dejarlo, ¿no? Pero si no puedo, está esta otra opción y la segunda opción es prepararlo, ¿no? Pero si tampoco puedo, también hay esta alternativa de que hay muchas panaderías, sobre todo en Jalapa, y aquí se vinculó un poquito la historia de una compañera que acaba de abrir una panadería que se llama Nómada. Es un proyecto familiar donde pues se trata de hacer este pan artesanal. Entonces quise aquí ponerlo porque también coincidió justamente, no sé por qué, parece que el destino, de, de que ella acaba con su hija abrir una panadería y son opciones, ¿no? En dado caso de que no nos diera tiempo, ¿no? Y para no acceder a ese alimento procesado, industrializado que nos va a hacer daño, pues me puedo acercar de esta forma si no tengo tiempo. Pero lo ideal sería, como les mencioné, acercarnos a la fase 3 de alimentación desintoxicación y preparar nosotros nuestras propias harinas. Y bueno, en ese sentido sería todo de mi parte. Es una pequeña presentación que les quería compartir y que la verdad me gustó investigar sobre este tema porque también como que ya sabía sobre esto, pero como que me quedó más a la vista, ¿no? Realmente de lo que puede ocasionar consumir estas harinas industrializadas. Y bueno, en este sentido abro el micrófono ya con toda esta información, que compartamos nuestras experiencias de alimentación desintoxicación para las personas que estamos aquí en el Zoom. Y pues abro el micrófono para quien quiera tomar la palabra. Gracias. No sé si quieran compartir algo, Enrique, Rocío. Mucho gusto, Rocío, que veo que nos está acompañando desde el Zoom. Hola, Hola, ¿qué tal, Rocío? yo quisiera comentar algo. Sí, adelante. Bueno, me parece muy interesante todo lo que compartes. Siento que a partir de que conozco todo el trabajo que ustedes han hecho y creo que la parte fundamental es llegar a la sensibilización en donde nosotros nos damos cuenta de lo que estamos consumiendo y podemos elegir que sentirnos bien a pesar de que a veces lo que se nos antoja, pues de alguna forma nos podemos privar un poquito al ver con el paso del tiempo cómo vamos avanzando en esto y sentir que ya tenemos una mejor movilidad, por ejemplo, que el azúcar efectivamente nos daña. Cuando llegamos a ese paso de conciencia, es mucho más fácil elegir. Estando escuchándote, pensaba que efectivamente no es fácil de repente ya las harinas eliminarlas, ¿no? Porque es parte también de nuestro pues diario comer, ¿no? En las mañanas, a lo mejor en las tardes o en la noche. Pero sí se me hace un poco complicado, por ejemplo, que nuestro cuerpo pudiera habituarse a no consumirla. ¿Tú lo consumes de alguna forma o definitivamente has llegado al punto de no consumir para nada este tipo de alimentos? Gracias.
Gracias, Rocío. Sí, en referente a lo que comentas, sí, lo primero es como concientizar o percatarnos de cómo es nuestra relación con el alimento. Y yo siempre digo la frase, no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero no, de por sí lo que es el pan, este, no lo consumo, sí consumo poco, ¿no? No, tampoco voy a decir que no lo consumo, pero la verdad sí me alejo de este alimento. De pastas también no. Eh, lo importante, como los mencionaba ahí, ¿no? Sí sé que están en nuestra dieta como mexicanos, sobre todo el maíz, ¿no? También porque hay galletitas de maíz o incluso la tortilla, ¿no? Porque también el grano es a veces ultra refinado. Lo importante aquí es ver como alternativas, ¿no? Porque si buscamos, al menos en Coatepec o Jalapa, sí hay lugares donde venden a veces las harinas ya no tan ultraprocesadas o industrializadas. Como les mencionaba, el paso que hay que dar es, si no nos da tiempo, conseguir estas tienditas artesanales, que como les mencioné, hay muchas en Jalapa, donde podamos adquirir este tipo de alimentos. Y ya respondiendo a tu pregunta de cómo obtendríamos esa energía, precisamente en una diapositiva lo ponía de que no sé si han notado que cuando comemos pastas, pan, harinas, inmediatamente sí nos podemos llenar, pero como no satisface del todo, o sea, porque realmente es como un shock de glucosa, inmediatamente vamos a tener saciedad, pero como es lo que les mencionaba, como la cantidad es de que la cantidad que llega es grande al intestino, también como se absorbe muy rápido, o sea, te sacias al momento, pero la absorción es muy rápida y llega al torrente sanguíneo. Entonces, inmediatamente como se absorbe muy rápido, luego inmediatamente te va a dar más hambre. Lo malo de ahí es que está en los picos de insulina, los picos de glucosa, y al final a largo plazo eso puede hacer daño. Y por eso muchos de los médicos o algunos nutriólogos recomiendan que todo eso que se puede obtener de estos alimentos, si es difícil, es una decisión, pues yo creo que más que tiene que ver con el gusto, la sensación o el que estamos como cultura acostumbrados a comerlo, sí es difícil, pero sí se pueden ver opciones, como les mencionaba, desde los vegetales, las verduras, las frutas, también podemos obtener la glucosa y los carbohidratos. Y a diferencia de las harinas ultrarrefinadas, la absorción de la glucosa no es rápida, sino que se libera una cantidad moderada y la absorción es lenta, entonces por eso te da esa sensación de saciedad. Entonces esa sensación de saciedad y la absorción de glucosa es lenta y por lo tanto prolongada en el tiempo y eso nos va a dar pues en primera no tenemos ese shock de glucosa, no tenemos esos efectos a largo plazo y en segundo paso este, tenemos esta ventaja de la saciedad. Como les decía, a mí me ha pasado que en algún momento he comido una pasta y no me lleno, ¿no? Eso es como que uno lo empieza a identificar. Pero bueno, esto es lo que yo vislumbro, ¿no? Desde mi visión. Tampoco no soy tan experto en el área, pero poco a poco con los elementos que he ido encontrando, al final son más los riesgos y los efectos adversos a enfermedades asociados al consumo de harinas que los beneficios. De hecho, muchos médicos y nutriólogos porque hice una búsqueda por internet, te recomiendan que no es, o sea, te dicen, ¿cuáles son los beneficios de consumir harinas refinadas? No los hay, no los hay. De hecho, casi dicen que si mejor no los puedas consumir, es lo más favorable. Y bueno, esa es una visión desde mi perspectiva, pero también abro el micrófono para que podamos intercambiar saberes y también yo pueda aprender de sus procesos. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta. Es adictivo, ¿verdad? ¿Por qué de alguna forma siento que es adictivo? O sea, cuando de repente ya sientes que lo superas, que ya realmente no lo necesitas, te sientes muy sano y de repente algo se te antoja
y empiezas a caer en eso, aunque ya recuerdas que eso te hace daño, lo vuelves a probar. ¿Tiene alguna sustancia esto? ¿El cuerpo lo recuerda? ¿O qué es lo que hace que tú vuelvas a caer de repente en esto, a pesar de que sabes que te daña? ¿Por qué es adictivo? ¿O se puede considerar de alguna forma así? Mm. No vi la parte de adicción. Así lo vi muy superficial. Dicen que sí son adictivos. Lo podría comparar con el azúcar. El azúcar, pues ya hay muchos estudios así donde ven la parte de adicción y ven que el azúcar es mucho más veces adictiva que incluso la cocaína. Creo que ya Enrique también lo ha mencionado muchas veces. Y hay las grafiquitas, ¿no? Donde hacen algunos estudios incluso con ratas, y ven esto, ¿no? Que prefieren el azúcar que incluso el agua. Y que incluso la cocaína también. Eso es en cuanto al azúcar, que también es ultraprocesada y refinada. También lo vi en las harinas. No me metí de fondo, pero yo creo que es el mismo mecanismo por el que actúa el azúcar, donde se libera, creo que es dopamina, y pues eso hace un círculo vicioso. Incluso también luego hago la broma, ¿no? De que también es como el amor tóxico. También cuando hay eso, también se libera luego dopamina en estos estados de amores medios tóxicos, que es de que la persona quiere estar con la persona, pero es por este círculo vicioso, ¿no? De cuando se alejan, se acercan y hay como esa síndrome de abstinencia. Y eso pasa con la mayoría de sustancias, por ejemplo, también con el azúcar, con una marca de refresco muy reconocida, eh, pues con esta parte de los noviazgos, con el pan, con la harina, con el chocolate, por el cacao y el azúcar, pues son como estímulos que, o sea, porque son como shots de glucosa, y ahí está la respuesta, mira, como es glucosa y son shots de glucosa, la glucosa es adictiva, ¿no? El azúcar en sí. Entonces, al final, por eso también, no sé si han observado también cuando estamos muy nerviosos, también comemos mucho lo que son papitas, chocolates, pan. Estamos constantemente comiendo por esa irritabilidad y ansiedad, pero es un ciclo vicioso. Tendría que buscarlo más a detalle, pero considero que podría ser por eso, ¿no? Por la liberación de dopamina y de que no podemos, como se acaba esa sustancia, pues no está, y viene esa necesidad. Incluso pasa con muchas drogas de abuso también. Bueno, cuando se vuelve adicción. Ujú. Bueno, eso es lo que considero, ¿no? Con base ahora sí, mis saberes. Pero sí podría ser eso. Pero valdría la pena investigar un poquito más qué pasa con las harinas. Ujú. Gracias, Rocío. Adelante, Federico. Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Oye, Muy que estoy bien. escuchando ahorita lo de este tema de la adicción, que sí creo que hay algo ahí con la harina y el azúcar. Y además creo que las levaduras deben hacer algo ahí en las tripas, ¿no? Que deben generar algún tipo de microorganismos que generan estas cuestiones hasta emocionales, ¿no? Pero, y mi pregunta iba más en este sentido, o sea, es claro que creo que todos los que estamos acá de una u otra manera tenemos cierta conciencia de que cualquier cosa que compres en el supermercado tiene, yo no diría malicia, sino una intención de generar dinero, no salud, ¿no? Y malicia en muchos casos, ¿no? Entonces, yo, pues la verdad es que he estado haciendo todo mi esfuerzo rara vez voy al súper, de hecho me siento como extraño cuando voy al supermercado, como si fuera a visitar otro planeta. Este, y además es carísimo. Ayer que justamente fui a hacer unas compras para la estufa, cocina, ollas y cosas así, aproveché para comprar un par de cosas más y es ultra caro. Pero no dejo de ver que ciertamente pasas por la panadería de leña, que es muy rico, y sí se te antoja el bolillito, o el panecito, o el café, a veces lo imaginas con su pedacito de pan. Y ciertamente, pues vas y compras estos panes de masa madre y todo eso, pero evidentemente tu presupuesto tiene que cubrir con ello, ¿no? O sea, es un tema que todavía pensando en que toda esta alimentación orgánica o fuera de industria es mucho más cara.
Pero mi pregunta más concreta es, ¿hay alternativas para, digamos, rebalancearnos? O sea, como dice parte del mensaje de ustedes, es la desintoxicación, ¿no? O sea, una cosa es eliminar el producto, el pan en este caso, pero ¿cuáles son los procesos sugeridos para depurarte? O sea, ¿cuáles son los procesos que se sugerirían para que en un momento dado, después de hacer conciencia y ya no consumir estas cosas, cómo te ayudas tú a reducir esos microorganismos que no son los más adecuados? ¿Cómo balanceas la flora intestinal? ¿Cómo te ayudas a acompañar el tema del, por ejemplo, en mi caso, la consulta médica es muy absurda, pero suena muy raro. Tienes incipiente principio de hígado graso. Digo, doy gracias por ello, ¿no? Pero pues no quisiera que fuera principio, ya no incipiente, sino fuera principio. ¿Cómo frenas ese procedimiento que ya inició en el organismo? ¿Cómo frenas también la reducción de la fuerza de la mielina, ¿no? Que va reduciendo tu capacidad de desarrollar redes neuronales. Creo que ahí hay un tema que no sé si han investigado ustedes o si hay alguna bibliografía que sugiera, porque creo que estoy más pensando en cómo, ¿no? Yo creo que ya esta parte de qué sí comer y qué no comer, doy gracias por toda la información que me ha llegado, pero ahora cómo. ¿Cómo, como si fueras a regenerar la tierra, ¿no? ¿Cómo regeneras tu hortaliza para que te dé una super lechuga? ¿Cómo regenero mis aminoácidos y todo eso? Y pues, la parte de los elementos que sirven en el aparato digestivo para descomponer las moléculas y aprovechar mejor los nutrientes, que ese es un tema en el que me encuentro el día de hoy. O sea, hoy me está dando el naturópata algunas vitaminas y minerales que me están ayudando a mejorar mi proceso digestivo, porque pues sí fueron algunos años de no entender esta parte, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿hay información de cómo hacer este proceso de reestructuración? Gracias, Federico. Este, pues mira, como le decíamos aquí, dialogamos entre todas y todos. Sí. Podemos ser expertos en un área o en el otro. Realmente la respuesta, si ciencia cierta, no la tendría. Pero lo que sí te podría decir es que el primer paso es como lo que decimos, desintoxicarnos. De ahí, bien lo dijiste, yo siempre también le pongo el ejemplo a mis papás de esto de, porque a veces hay muchos términos cientificistas que en realidad de acercarnos a algo nos alejan más. Entonces yo le decía, es como una plantita. La plantita si no le pones minerales, agua, su composta, le vas cambiando los nutrientes a su tierra, va a llegar el momento que si llega una plaga, o ella misma se empieza a secar, ¿no? Entonces eso mismo lo visualizo así pasa con el cuerpo. De hecho, nosotros en el colectivo que estamos decimos es nuestro cuerpo territorio y eso tiene que ver mucho con pues nuestro cuerpo y también el territorio que está a nuestro lado, el ambiente, donde estamos envueltos, porque eso también de cierta forma permea, ¿no? El wifi, el agua que consumo, el alimento que consumo, si tiene Es agroquímicos. súper agresivo todo. Es un mundo, ¿no? Es como siempre decimos, es sistémico. Y la ruta, bueno, eso es como para entrar al primer punto. Ya de ahí, pues sabemos que hay que cuidar y nutrir. Y el segundo es como desintoxicar, o sea, ya nos alejamos de la comida chatarra, de las harinas, el azúcar. Ya de paso, eso es ganancia, ya es Ok. un gran paso, ¿no? Y efectivamente, ya cuando hay una alteración, un daño, pues se ve, ¿no? Reflejada en una enfermedad. Por eso decimos que el territorio o el cuerpo territorio, cómo está tu territorio es que te va a hacer más vulnerable a una enfermedad u a otra, ¿no? También de la cultura, la genética, o sea, hay muchos factores.
Pero ya cuando se manifiesta en una enfermedad, como Enrique los mencionaba, es por tal vez lo que hemos descuidado en el tiempo o por lo que hemos consumido en 30 años de nuestra vida, 40, Sí, que pues exacto. estamos plagados y infestados de microplásticos, químicos, etcétera. Entonces es poco a poco ir desintoxicando y nosotros lo manejamos en la triada, ¿no? Que son los pasos de higiene y los pasos de la higiene natural. El primero es el movimiento y respiración para la salud, que es una parte como un ejercicio donde tenemos ejercicios medicinales de Qigong, Pranayama, para Ok. movilizar la parte energética, porque pues el sistema funciona por impulsos nerviosos, energía, ¿no? Las neuronas se comunican por electricidad, ¿no? La segunda parte es la alimentación, desintoxicación, que es esta parte que estamos tocando. Y el otro nivel es el cuidado emocional e intelectual, porque también puedes tener muy bien la parte de alimentación, muy bien la parte de movimiento y respiración, que es el ejercicio, con ejercicios leves, medicinales, pero si la parte emocional está débil, puede ser que tal vez también la enfermedad venga de un componente emocional. Entonces, lo que siempre decimos es que cuando tenemos un proceso es no desesperarnos, sino cuidar todos los aspectos de nuestra vida. Ahora sí que como la plantita, irla regando poco a poco de esto, qué agua estoy consumiendo, porque también el agua, pues, actualmente, tiene muchos microplásticos, ¿no? Sí, También. hay muchos aspectos, ¿no? Pero el ideal es como percatarme, alejarme y poco a poco ir nutriendo esa plantita. Obviamente no vamos a ver el efecto en la salud inmediatamente, Claro. en un mes, 2 meses. Tal vez puede ser un proceso de 2, 3 años, pero es el autocuidado diario que le damos a nuestro organismo. Y ya de, como siempre decimos también, si hay una molestia o algo muy particular, primero hay que atender eso, ¿no? En este caso tú, no soy experto en el área, pero por lo que me dices hay un problema, mencionaste las bacterias gastrointestinales. Bueno, si ya sé que tengo eso, pues puedes decir, bueno, ¿qué estoy comiendo, no? Porque la carne luego causa inflamación del intestino, el azúcar causa inflamación también intestinal, el estrés también causa inflamación intestinal. Entonces, es como ir identificando eso y ir cuidando cada aspecto de mi vida que se manifiesta en ese órgano o tejido de manera local. Y tal vez investigar por mi propia cuenta o pedir recomendaciones con otros de qué me puede hacer bien para ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, en lo de los microorganismos que mencionabas, ves que en la fase 3 que manejamos, que es los alimentos crudos o alimentos vivos, Sí. que tienen gran fuente de microbiota, pues puedes empezar a comer requesón, kefir, pulque, Kombucha, sí. kombucha, o sea, todos esos Por elementos. ahí va la cosa, sí. Exacto, y poco a poco se va a ir regenerando esa microbiota intestinal. También, por ejemplo, también los medicamentos o los fármacos lo que hacen también es destruir la microbiota intestinal. Se ha observado eso también, que cuando se consumen altas dosis de fármacos, la microbiota intestinal se va por los suelos, ¿no? Ujú. Entonces, al final hay que ir regenerando pues paso a paso. Y es lo que hemos visto en la unidad de salud integrativa, que muchas personas que se acercan, realmente hemos visto casos exitosos con cáncer, diabetes, o sea, realmente tú cuando empiezas a cuidar los varios aspectos del ser, entre esta parte que te digo, emocional, alimentación y movimiento y respiración para la salud, es como una triada que ahora sí que converge, pero que se manifiesta a lo largo del tiempo, ¿no? Va a llegar un momento que tienes la enfermedad, pero con el tiempo, si te sigues cuidando, vienen la remisión de muchos síntomas e incluso se empiezan a dejar los fármacos. Eh, Fantástico. y pues eso es un cuidado diario y pues invitarte ahí también que sigas la unidad de salud colectiva integrativa y poco a poco tú también te vas a ir generando esta parte de la autonomía, ¿no? Nosotros como que cada quien desde su área exponemos lo que sabemos o lo poquito que sabemos, pero al final con otras personas acercándote es cuando nosotros empezamos a conjuntar esos saberes y empezamos a generar autonomía en nuestra salud, ¿no? Ya no Perfecto. depender tal vez de la medicina,
sino realmente desde nuestro diario vivir y el autocuidado. Y bueno, Ujú. perdón por extenderme un poco, Mm, pero sí. sí acercarte y seguir reaprendiendo, ¿no? Desaprendiendo y reaprendiendo. Exacto, sí, ok, ok, claro. Gracias. No, gracias, Fede. Anabel, Baltasar. Hola, bueno, creo que básicamente ya dijeron mucho, como decía Enrique, nosotros podemos tener una conciencia de, al menos los que estamos aquí, tal vez, ¿no? Quisiéramos o tratamos de mejorar esa parte de la alimentación. Sin embargo, sí, yo creo que un factor muy importante es la economía, porque pareciera que es muy barato o es mejor, sí es mejor, pero económicamente no es fácil. Y lo digo de primera mano porque tengo una tía casi como si fuera mi mamá que padece de diabetes y la diabetes no le dio por malos hábitos alimenticios, probablemente fue genética, probablemente fueron otros factores, pero realmente es que la economía no es la mejor y es muy difícil, por ejemplo, para ella el mantener o sea, ella de verdad consume los productos lo más natural que puede, pero realmente es que llevar una dieta saludable no es barato, no es algo económico y cuando vas y quieres buscar tú el pan artesanal, te sale más caro, como decía Enrique, o sea, los precios no son para todos. La gente no puede consumir las cosas que quisiera de pronto, ¿no? Sí, sí sé de algunas cosas porque mi hija se ha enfermado de los intestinos, justamente se acaba de enfermar hace poco. Y bueno, muchas gracias por compartir, por ayudarnos a hacer conciencia. Ojalá estas comunidades fueran más grandes, ¿no? Estamos conectadas aquí 10 personas. De pronto hay gente que ya desistió, que de plano no le interesa o sabes, pero sí, sí es abrumante. O sea, yo tengo una comunidad de personas que me envían muchas cosas relacionadas con la alimentación y de pronto es muy abrumador que te mandan incluso que hasta las verduras ya difícilmente no están llenas de plaguicidas y de lo mismo que hablabas, ¿no? Eh, es muy difícil porque como vivimos en sociedad, como está la sociedad de consumo, los alimentos que llegan a nuestras manos no son los mejores de primera mano, ¿no? Es difícil que nosotros podamos conseguir. A lo mejor hay lugares, como decías, bueno, acá en Jalapa está esta panadería, a lo mejor hay lugares más accesibles, ¿no? Hay zonas o ciudades en donde es más complicado conseguir comida más saludable, ¿no? Es difícil realmente, ay, perdón, hay un poquito de ruido. Es un tema realmente complicado. Es interesante que ya haya espacios como estos, que en la universidad haya este espacio también en donde podemos hacer más conciencia, pero yo creo que la sociedad no ayuda mucho, la economía no ayuda mucho a mejorar la manera en la que comemos. O sea, yo sí he leído algunas cosas, también sé que eliminar las harinas por completo de la dieta no es recomendable, así como he conocido personas que dicen, no, pues yo soy vegano, no me gusta, no quiero, elijo no consumir tales y cuales cosas y al final los nutriólogos terminan mandándoles a comer carne porque igual la carne, si nos vamos a un tema más profundo, afecta, está relacionada con el efecto invernadero y también afecta a la contaminación, está relacionada también con temas de sustentabilidad. Sin embargo, es necesaria para la mayoría de los organismos, ¿no? Como comentabas para Enrique, bueno, es importante que tú con tu situación de salud analices, vayas aprendiendo y sí, cada uno tenemos diferentes organismos, ¿no? Hay gente que le queda muy bien ser vegana, hay gente que no. A veces eliges, a veces necesitas comer algo que no quieres, pero que tu cuerpo sabiamente te lo está pidiendo. Entonces, sí es un tema importante, pero creo que falta un montón, falta muchísimo, porque justamente como también lo mencionabas, hasta el agua que consumimos estamos expuestos a un montón de procesos químicos, ¿no? Que ya es lo que tenemos al alcance y no tenemos opción para muchísimas cosas. Entonces, yo creo que con este tipo de comunidades, haciendo un poco de conciencia, podríamos algún día cambiar, porque es un tema complicado, así como el de que
tú dividas la basura, ¿no? O sea, en la casa intentamos hacerlo, sacamos PET, quisiéramos no consumir, quisiéramos regresar como antes al vidrio y a volver a cambiar, pero pues lo hacemos, ¿no? Cuando encontramos hay alguna celebración o algo, bueno, vamos poniendo las latas en una parte, en otra, ¿no? Tratar de... Y al final, o sea, igual yo tengo una tía que separa hasta los desperdicios orgánicos en una bolsa especial, tal, pero pues al final no tienes en dónde, no tiene espacio para composta en donde ella vive y a la hora que lo sacas a la basura, pues el de la basura lo va a juntar todo. Entonces, tú haces una parte, pero al final es como si no hicieras nada. Sí, gracias, Anadel. Sí, efectivamente, como lo mencionábamos, es algo sistémico. A veces es difícil salirse pues, de lo que estamos viviendo cultural y a nivel, pues sí, planetario, que a veces se escapa de nuestras manos, pero aquí es donde también es donde espacios como este puede abrir un caminito, ¿no? Una luz. Y como lo decíamos, también no quiero, qué bueno que mencionas todo eso, tampoco quiero llegar a como decir que se tiene que hacer, sino más bien es como un espacio también de reaprendizaje y compartencias para que todos a partir de aquí podamos tomar pues elementos que nos puedan ayudar en nuestro diario vivir, porque si no al final estaría cayendo también, como decimos, ¿no? Como en esta visión de como cuando el médico receta o le dice al paciente qué hacer. Entonces, en ese caso, nada más para los que nos siguen por Facebook, para hacer esa aclaración también, y pues realmente acompañarnos y acercarnos a los colectivos, a las personas, a las comunidades que tenemos cerca de donde vivimos, porque de ahí podemos tejer pues nuevos horizontes hacia estas autonomías, sobre todo en la alimentación, y que pues se relacionan también con la contaminación. Y bueno, no sé si quieras opinar algo, Enrique, antes de terminar, también para respetar los tiempos de todas y todos. Ah, Sí, pues creo que es toda un área, como comenté, muy importante, pero me parece muy importante lo que mencionas en el sentido de eh, esta cuestión de seguir reproduciendo la cuestión de que el especialista tiene que decirte, ¿no? Que está bien, que está mal. Y más bien por el contrario, es cómo abrimos nuestra conciencia crítica, nuestra capacidad de preguntarnos y preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace bien? Observar, relacionar las cosas que observamos, conversar, crear estas comunidades de aprendizaje con nuestros familiares. Mejor si vamos al mismo círculo de salud y ahí empezamos a conversar, ¿no? Eh, para poder percatarnos que en realidad son cuestiones muy elementales que, como decía Iván Illich, todo campesino, observador y sabio sabe tal, ¿no? O sea, lo que una persona con una sabiduría resultado de estar presente en la vida y escuchar, etcétera, se da cuenta, ahí está ese conocimiento profundo que todos podemos desarrollar o rescatar o reaprender. Y bueno, en este caso, muy importante el poder percatarnos de la enorme diferencia que hay entre poder consumir los granos de una manera integral. Yo, por ejemplo, fui y me conseguí mi molino de piedra de allá del Seco, que pues me costó 1,300 pesos. Y entonces compro los granos de trigo y los muelo ahí directamente y obtengo mi propia harina, ¿no? Entonces es una manera muy sencilla de poder recuperar la capacidad de, este, de construir o de producir nuestras propias harinas.
De todas maneras, quisiera decir de mi práctica que he tenido durante muchos años, que hay una diferencia tan grande en sencillamente, aunque sea harinas que son industriales, eh, que, que, que las compramos en la tienda y que podemos, inclusive hasta restaurarlo, o sea, comprar la harina blanca y luego que es un poco absurdo a los niveles que hemos llegado, ¿no? Comprar la harina blanca y comprar el salvado, revolverlos a reunir, ¿no? Y con eso hacer el proceso. Y ahí quería llegar a un punto fundamental, Abraham. Cuando nosotros, que lo mencionaste, cuando nosotros con nuestras manos, con nuestro sudor que se produce cuando amasamos la masa, todos los microorganismos que le estamos echando cuando estamos respirando, por donde estamos haciendo las masas, etcétera. Pero, y además, sobre todo, el proceso en la que hacemos el leudado, la fermentación de con la levadura natural, o sea, un proceso microbiológico de fermentar la harina, se produce un proceso increíblemente complejo de restauración. Los mismos microorganismos procesan la harina y desdoblan miles de sustancias, miles de, de, de cualidades que hacen yo lo he probado durante años y años y años con mi propio sistema digestivo, con mis intestinos, con mi estómago, con mi hígado, como yo percibo, y es una diferencia tan tremenda el enriquecimiento que se produce, la sanación que producen los microorganismos que fermentan la harina integral, que, repito, aunque la generemos ya pues como lo acabo de describir, es la diferencia de la vida una intoxicación. Entonces, es un acto tan profundo de autonomía y de construir. Ya luego, bueno, perdón, nada más, con el tiempo, pues puedes formar algún pequeño círculo de consumo, asociarte con alguna amistad y hay, por ejemplo, en Tlaxcala, se puede conseguir la harina integral de trigo, no sembrado en grandes plantaciones con químicos, sino trigo orgánico, por decirlo de alguna manera. Hay maneras de organizarse a mediano plazo para poder conseguir buenas fuentes de trigo y entonces poder recuperar esta magia, ¿no? De la fermentación natural con la levadura que uno puede conseguir o producir y entonces generar ya todo lo que es la masa madre, ir aprendiendo, tener el gusto de recuperar nuestros cuerpos territorios en términos de recuperar este arte maravilloso, como mencionabas al principio, de producir nuestros propios pastas, panes, etcétera, con harinas integrales que nosotros mismos podamos moler y hasta inclusive sembrar el trigo. Yo he hecho algunas pruebas, bueno, inclusive con el asunto que algún día hablaremos, cuando lleguemos a la tercera fase de los superalimentos del jugo del pasto del trigo, pues he hecho algunas experiencias de sembrar ya propiamente el trigo y tener áreas en las que podamos cosechar el trigo y producir nuestro propio trigo, ¿no? Entonces, en fin, es un camino maravilloso hacia las autonomías, hacia el consumo consciente, hacia la producción de alimentos que sean de salud. Y creo que este programa pues ha sido muy importante en este paso de ir tomando la conciencia de lo que significa una alimentación básicamente que nos produzca salud. Así que bueno, muchas gracias Abraham y pues nos vemos en el próximo de la serie. Sí, muchas gracias, Enrique. Y sí, de igual forma voy a colgar en Facebook. Hay un proyecto de Ciudad de México, no sé si recuerdas, donde hay huertos de traspatio, de cómo desde la Ciudad de México pues se generan estos colectivos, estas redes, de ya empezar a producir sus propios alimentos y como una forma de pues no tener acceso a esto, como que vienen estas alternativas.
Y nada más bueno, quisiera agradecerles a los que están aquí en Zoom, a Nadel, a Fede y a Rocío por su participación también. eh, y un mensajito que nos deja Rocío en el chat que dice: muchas gracias por compartir saberes, Abraham. Agradezco que mis colegas que atendieron a la invitación, maestra Nadel, doctora Renata, doctora Perla, las invito a sumarse a esta comunidad que lideran en la unidad de salud integrativa, doctor Enrique, doctor Abraham, con el equipo de la doctora Irán y el doctor Francisco. Muchas gracias, Rocío. Y también quisiera leer algunos mensajitos de Facebook. Bueno, Fede, que nos dice saludos. Antonio, que dice: qué interesante charla, lleva a reflexionar que estamos consumiendo y los efectos adversos que implica. Saludos a los dos, aplaudo sus temáticas. También Diana López nos menciona: muchas gracias por informar sobre lugares en donde se pueden adquirir estos alimentos alternativos. Experimentaré los nuevos sabores de esta propuesta. Pues muchas gracias a los que nos están viendo en Facebook Live, agradecerles a ustedes y me gustaría que nos despidiéramos con eh, 3 palabras de cómo nos vamos del Zoom. Entonces, si gustas dar tus 3 palabras, Enrique. Mi nombre es Enrique, agradecido, alimentado y fermentado. Gracias. Gracias, Enrique. Fede, si gustas Sí, darnos. gracias. Pues la primera sería, yo soy Federico Arenas. La primera sería muy agradecido. La verdad es que el trabajo de ustedes siempre se recibe con mucho cariño. Creo que esa sería la segunda palabra, cariño, mucho cariño. Y la tercera sería esperanzado. Creo que estos esfuerzos dan esperanza. Gracias. Gracias, gracias. Rocío, Sí, bueno, soy Rocío Ibargüen. Mis 3 palabras serían gratitud, eh, me siento fortalecida y me voy también más consciente. Muchas gracias. gracias. Anaí, creo que no están ahí. Renata, Buenas noches, me siento pues ya con más confianza, so- me siento eh, pues también con un- una vida más saludable que está por venir, y me siento con esperanza. gracias, Renata. Mayanit, si gustas darnos tus 3 palabras. Agradecida, fortalecida y con esperanza. Gracias. Anadel, Se parecen, pero sería agradecimiento, comunidad y amor. gracias, Anadel. Perla, si gustas darnos tus 3 palabras de cierre. Hola, sí, buenas noches. Justamente estaba tratando de depurarlas. Pues una es contenta, comprometida y estaba pensando en la última, ¿no? De qué palabra ponerle al hecho de querer compartir con los demás, o sea, dar a conocer, replicar, no sé. En esa Eh, palabra estaba yo pensando. Gracias. Perla Quiroz de Veracruz, perdón. Gracias, Perla. Eh, y bueno, creo que nada más falto yo. Me voy agradecido, entusiasmado y harinado. No sé si existe esa palabra, pero me voy así. Gracias. Este, pues buenas noches y nos vemos en el siguiente programa en 3 semanas. Hasta luego. Bonita noche a todas. Hasta Bye. luego. Gracias. Buenas noches.